Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta entrega del curso de CCNA de Debian. El día de hoy vamos a trabajar con algunas funciones básicas de las cadenas. En este caso, pues vamos a trabajar con las cadenas de texto en Python que se le conocen como strings. La idea de esta serie de tutoriales es conocer de manera muy básica algunas de las estructuras de Python para que usted pueda en posteriores videos entender de mejor manera, en este caso, los programas o los desarrollos que se trabajen sobre este lenguaje. Para ello, pues vamos a utilizar el IDE de Visual Studio Code y el intérprete de Python 3.9. Vamos a aperturar el directorio de laboratorio 1, que es el que creamos en la clase anterior. Una vez abierto, pues vamos a hacer clic derecho en cualquier zona del directorio y vamos a seleccionar la opción Open with Code. Esa opción pues nos las ofrece una vez tengamos instalado el intérprete de, en este caso el IDE de Visual Studio Code, y pues nos muestra en el workspace el directorio y nos muestra todos los archivos que hay dentro de ese directorio. En este caso el IDE, perdón, automáticamente detecta de que el archivo es un archivo de Python por la extensión .py. Aquí nos muestra que es el lenguaje que voy a utilizar es Python para mostrarme, por ejemplo, las etiquetas de IntelliSense que nos dan una ayuda, en este caso directamente proporcionada por el IDE, y nos muestra con qué intérprete va a ejecutar lo que estemos trabajando en ese archivo. En la clase anterior pues vimos de que cuando trabajábamos directamente con el intérprete, cuando por ejemplo trabajábamos con el intérprete de Python, pues al colocar Python yo podía trabajar directamente en la consola y podíamos, por ejemplo, concatenar algunas frases, por ejemplo, hola, y concatenarlo con hola mundo, por darles un ejemplo. Entonces el intérprete de una vez me mostraba el resultado de la concatenación, porque yo me encuentro trabajando directamente desde el intérprete. Pero cuando trabajamos con un archivo, pues básicamente la consola debe de ejecutar dicho intérprete y mostrándolo. En este caso, pues si yo hago lo mismo o trato de hacer lo mismo, pues no nos va a mostrar nada en consola, porque si yo ejecuto esto, por ejemplo, como lo estoy haciendo desde el CMD, pues el intérprete no nos va directamente a ejecutar ningún tipo de, o nos va a devolver algún tipo de información. Para ello debo de utilizar la función de print. La función de print, al escribir acá print hola mundo, pues la consola ya nos mostrará el resultado de lo que estemos colocándole como argumento a la función de print. Y pues bueno, ya pueden en este caso trabajar directamente y ver los resultados en pantalla. Algo que es importante de mencionar, que lo vimos en la clase anterior, es que nosotros normalmente trabajamos con variables. En este caso las variables son como contenedores que almacenan información. Esa información pues obviamente puede ser de cualquier tipo de datos de los que maneja Python, que puede ser cadenas de texto, pueden ser listas, en este caso listas o diccionarios. También pueden ser de tipo booleano, con lo que tiene la variable, puede tener un tipo valor booleano, puede ser de tipo numérico o entero, o numérico con decimal, que son los flotantes. Para ello pues voy a crear una variable y le asignaré un valor de tipo string, en este caso una cadena de texto. Si coloco por ejemplo variable 1 y le escribo hola mundo o hola CCNA Debian, al imprimirlo yo voy al ejecutarlo pues voy a imprimir en este caso lo que está adentro o contenido dentro de la variable, en este caso llamada var1. Y bueno, yo puedo en este caso agregarle más valores o más campos, o concatenar dos variables y o utilizar sus métodos que son propiamente hablando de una variable de tipo string. Entonces si por ejemplo yo quiero saber qué tipos de métodos yo puedo utilizar en una variable cuyo contenido sea un string, puedo utilizar lo que sería el método dir. El método dir lo que va a devolverme en la pantalla, en este caso el print, va a ser una lista. Aunque no hemos visto las listas, pues esto es una lista que contiene varios valores. Los valores que me muestra acá son todos los métodos correspondientes a una variable de tipo string.
Él sabe de que lo que está aquí adentro es un tipo string y los métodos que yo puedo utilizar serían estos. Por ejemplo, preguntarle si el contenido es un decimal, si es un dígito, convertirlo en minúscula o en este caso, pues hacer alguna de las muchas funciones que tiene. Si yo, por ejemplo, le digo, bueno, necesito saber lo que tiene esta variable, pero en lugar de un string coloco un dígito, o en este caso un valor numérico, él sabe de que la variable tomará el valor de un entero y lo que me va a devolver el dir de esa variable van a ser métodos, pero no asociados al string, sino asociados a valores, en este caso de tipo dato numérico entero. Le doy run. Des en cuenta que estos métodos son diferentes a estos métodos. Y esto es porque la variable cambió su tipo de valor. Entonces, ahora almacena un valor de entero, ¿verdad? Eh, Otro método muy útil es, por ejemplo, si yo no sé qué tipo de valor almacena esta variable, puedo usar el método type. Con el método type, yo puedo saber si lo que almacena la variable es un entero o si es una cadena. Por ejemplo, ¿cómo lo convierto yo en cadena? Este valor, simplemente agregándole unas comillas, ya sea simples o comillas dobles. Al ejecutarse, pues me indica acá que es un valor de tipo string. Entonces, digamos que son como una manera de saber qué tipo de valor es el que almacena dicha variable. Entonces, vamos a mostrar algunas de las funciones sencillas y útiles dentro de las variables. Por ejemplo, yo puedo colocar acá ccna dev, por ejemplo, en mayúsculas, y de hacer que el resultado me lo devuelva en minúscula. Entonces, si se dan cuenta, aparece en mayúscula. Con uno de los métodos, yo lo puedo convertir automáticamente directamente en minúscula con el método lower. En este caso es un método directamente relacionado a una variable de tipo string. Al imprimirlo, pues si se dan cuenta ya lo muestra en minúscula. Y viceversa, yo puedo colocarlo en minúscula, por ejemplo una secuencia de caracteres, ccna dev, y en lugar de lower, pues usar el opuesto, ¿verdad? Que sería upper. Entonces yo le puedo poner acá upper, abro y cierro paréntesis, que en este caso siempre cada método va a abrir y cerrar paréntesis. Cierro los paréntesis de la función print y luego ejecuto. Entonces ya me lo muestra en mayúscula. También puede ser que yo deje espacios, algunos espacios, o antes de ver los espacios, pues vamos a contabilizar los caracteres. Vamos a contabilizar los caracteres que tiene la variable antes de empezar a platicar de los espacios. Por ejemplo, yo le puedo decir con el método len que me indique cuál es la longitud de caracteres que tiene la variable 1. Al darle a ejecutar me indica que tiene 11 caracteres. Si los contamos, realmente aquí hay 10 caracteres, pero el espacio en blanco que aparece entre la primera palabra y la segunda palabra se cuenta como un carácter. Entonces por eso es que me muestra 11 caracteres. Si yo agrego los espacios, ahora sí, por ejemplo agrego unos 3 más, esos 3 espacios son contabilizados dentro de la longitud de la variable. Al ejecutarlo me muestra 14 espacios. Entonces yo puedo utilizar otro método dentro de los métodos que tiene en este caso los tipos de datos string, que se le conoce como strip. Strip, tenemos dos variantes, rstrip y lstrip. Lstrip va a borrar los espacios que existan dentro de, por así decirlo, dentro de la cadena de texto, los espacios iniciales. Entonces si le doy ejecutar, dése cuenta que me imprime en pantalla digamos el valor de la variable, pero sin los espacios. Con los espacios sería así, y sin los espacios se los elimino con el strip. Entonces puedo utilizar el strip para eliminar espacios hacia la izquierda.
Si agrego unos espacios hacia la derecha, también se contabilizan, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, aunque aquí no se vea, aquí hay 3 espacios. Entonces, puedo eliminarlos con rstrip. El comando rstrip, por ejemplo, si yo le doy un len acá, var1, y ejecuto, me muestra que tiene 17 espacios. Pero si elimino con el comando rstrip, esos espacios, me elimina los espacios hacia la derecha, que en este caso eran 3 espacios, ¿verdad? Entonces por eso es que ahora me indica que son 14 porque los estoy suprimiendo con el método rstrip. Y si finalmente quiero eliminar los espacios tanto de la izquierda como la derecha, puedo hacerlo con el método strip. Strip sin definir, en este caso L o R. Entonces al hacer eso y ejecutar, me dice que la variable tiene 11 caracteres, pero suprimió tanto los espacios de la izquierda como los espacios de la derecha. Otro método que puedo utilizar es, por ejemplo, de encontrar si lo que estoy colocando en la cadena es un dígito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, le puedo preguntar, var1 is digit. Entonces lo que me va a retornar es un booleano, ya sea verdadero si lo que él determina acá es un dígito o si es un valor de tipo texto. Entonces le doy play y me dice que es verdadero. Si coloco, por ejemplo, otro valor acá, por ejemplo CCNA, y le doy play, pues me devuelve falso. Entonces algunos ejemplos, ¿verdad? Algo que también es muy útil es la concatenación por medio de formatos o formatear, en este caso, cadenas de texto. Por ejemplo, yo puedo crear una cadena de texto. Por ejemplo, la cadena 1 va a ser el nombre de la variable y le voy a poner Python 3.9, por ejemplo. Y puedo imprimir utilizando en este caso la letra reservada F de formato y colocando como que fuera a colocar un texto adentro de texto, la versión que estamos utilizando en el curso es, y entre corchetes coloco el nombre de la variable, cadena 1, y luego cierro los corchetes. Entonces lo que estoy diciéndole acá es concatenando por medio de format el valor de la cadena 1 dentro de este string. Entonces al imprimir este resultado me va a decir, bueno, la versión que estamos utilizando en el curso es, y el valor de la variable cadena 1. Esto se le conoce como formato de strings. Que claro, pues es algo muy útil, ¿verdad? Entonces, otra manera de concatenar, o en este caso de formatear un string, es, por ejemplo, las versiones anteriores pudiera ser que en lugar de colocar la letra F, coloquemos, por ejemplo, esto abrimos y cerramos comillas, y luego acá coloquemos format. Al colocar format, que sería como un método de un string, podemos colocar aquí el valor que deseamos, en este caso Python 3.9. Entonces lo que estoy diciéndole acá es que lo que va a estar contenido dentro de estos corchetes va a ser lo que se encuentre acá en este texto. Entonces al ejecutarlo, pues nos devuelve un resultado parecido, ¿verdad? Solo que esta es otra manera de realizarlo. Incluso podemos de manera ordenada la versión D y colocamos, por ejemplo, abrimos y cerramos corchetes que estamos utilizando es, entonces puedo poner acá Python como el primer argumento de la función format en este caso, y luego sería 3.9. Entonces al ejecutar esto tenemos que en la posición 0 le estamos agregando Python, y en la posición 1 le estamos agregando el valor del siguiente argumento, que es 3.9. Entonces eso se llama formateo por posición.
y es algo muy útil. Algo que también es muy útil es poder desplazarse dentro de un string y hacer algo que se le conoce como recortes o tajadas o slicing. Por ejemplo, si agregamos la variable 1 y decimos bienvenidos al curso de CCNA Debian, podemos imprimir, digamos por así decirlo, la variable 1, pero por ejemplo quiero que me devuelva en base al index, que es como el valor de la posición de un carácter. Por ejemplo, si yo le digo que me devuelva el index 0, a partir de 0 empieza a como contabilizar. Entonces si yo le digo que me devuelva en este caso el index 0, le estoy diciendo que me devuelva solo la letra B. Si le digo que me devuelva el index, no sé, 12 por decirles algo, me va a devolver una letra A. Entonces significa de que empieza a contabilizar el index a partir de 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El espacio es el 11 y la letra A es el espacio 12 o el carácter 12. Entonces los index me permiten también no solamente extraer el carácter, sino que también me permite hacer esas como rebanadas que le llama Python, ¿verdad? O el slicing. Entonces yo le puedo decir que me devuelva del carácter 0 al carácter 11. Entonces lo que le estoy diciendo es que me devuelva toda la frase de bienvenidos, porque del index 0 al 11 están todos estos caracteres. Entonces al ejecutarlo me devuelve bienvenidos. Si le digo que me devuelva el carácter 12 y le doy run, des en cuenta que me devolvió la misma información. Pero por así decirlo, si yo le digo del 0 a 12 sería del 0 al 11. Es el último de los caracteres, en este caso el 11, que era el espacio, menos 1. Si le digo 12 es 12 menos 1. Por eso es de que el espacio me lo devolvió acá, en este caso, aunque no se vea. Entonces, si por ejemplo, esto es algo muy importante porque yo puedo, en este caso, hacer separaciones y asignar estas separaciones a variables. Por ejemplo, la variable 2 va a ser igual al recorte que yo haga de la variable 1, del 0 al 12, por ejemplo. Al ejecutarlo, pues no aparece nada porque yo no imprimí la variable 2, pero digamos es algo muy útil para extraer información. Entonces la variable 2, ojo que no estoy imprimiendo la variable 1, la variable 2 es parte de la información que está contenida en la variable 1, que es la extraje por medio de los slices. Algo que es también interesante de ver es que, por ejemplo, yo le puedo decir que me devuelva toda la información, en este caso con solamente colocar 2 puntos. Al colocar 2 puntos, pues básicamente yo le estoy diciendo que variable 2 va a ser igual a variable 1. Entonces todo el valor, estos 2 puntos lo que está haciendo es que devuelve toda la línea de caracteres que está en este caso contenida dentro de la variable 1. Y finalmente, si yo deseo saber cuántos caracteres tenemos acá a nivel de index, pues podemos pues simplemente imprimir en la longitud de la variable 1, ¿sí? 2 puntos y pues bueno, me va a devolver la longitud como tal, que es de 35. Algo que también podemos hacer es empezar a hacer los recortes de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como normalmente se haría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero invertir, por así decirlo, el contenido que está dentro de CCNA dentro de la variable, pues simplemente colocamos 2 puntos menos 1 y lo que va a hacer es invertir todo el string. Al ejecutarse, pues aparece acá el string completamente invertido, ¿verdad? Cada una de las caracteres. Entonces, digamos, yo puedo hacer trabajar de distintas maneras utilizando los recortes. Y finalmente, pues, por ejemplo,
que encuentre un valor. También es otra forma de trabajar. Por ejemplo, yo le puedo decir eh, que la variable 2 va a ser igual a lo que encuentre en la variable 1 con el método find. Entonces yo le digo, por ejemplo, var1.find y que encuentre, por ejemplo, curso. Al decirle esto e imprimirlo, me va a devolver, en este caso, donde empieza, digamos, el index de donde empieza esa frase. Entonces, por ejemplo, que me imprima var2 y al ejecutarlo, me dice que empieza a partir del index 15. Si lo contabilizamos sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces a partir de la 15 encontró la palabra curso. Entonces eso es lo que me devuelve. Me devuelve a partir de dónde o de qué index se encuentra, en este caso, la palabra buscada. Y bueno, finalmente vamos a mostrar acá algunas opciones también con las que podemos trabajar con los strings, que sería básicamente el poder crear strings de múltiples líneas. Entonces, por ejemplo, si creamos una variable 1 es igual a hola CCNA, este es el curso de Demne, y vamos a mostrar alguna información. Dese cuenta que el intérprete pues me coloca de otro color, como que sacara, por así decirlo, de contexto, que esta es un espacio, una línea adicional a este string. Entonces, si se dan cuenta, él no encuentra o él piensa de que no encuentra el cierre del string. Entonces, para poder dejar estos espacios en blanco y hacer que se generen líneas, yo puedo utilizar algo que se llaman caracteres de escape. Entonces voy a usar un carácter de escape que se coloca con el signo diagonal y luego coloco una N. La N significa de que va a dejar un espacio, pero una línea en este caso entre el párrafo. Entonces al ejecutarlo y luego vamos a imprimir la variable 1. Al imprimirlo, pues ya nos va a mostrar este espacio, esta línea, el interlineado que estoy dejando entre esta oración. Entonces para ello utilizamos el carácter, en este caso el escape, el carácter de escape que es la diagonal invertida y en este caso el carácter especial tipo N. También podemos agregar una tabulación, entonces eso lo hacemos con diagonal T. Al hacer esto, lo que estoy diciéndole es de que va a dejar una línea adicional y va a dejar una tabulación. Al ejecutarlo, dése cuenta que me corrió el texto. Entonces, con ello, pues nosotros podemos dejar líneas o podemos dejar varias líneas. Incluso podemos agregar otra diagonal N y vamos a dejar dos espacios, un espacio en blanco y luego una tabulación, que es lo que estamos haciendo en este ejemplo. Si yo deseo realmente escribir esas líneas directamente en la variable, pues lo tengo que hacer con comillas triples. Al colocar comillas triples, pues yo puedo empezar a trabajar con múltiples espacios, en este caso en la variable de tipo string. Entonces le puedo poner hola mundo, esto es una prueba donde una variable tipo string contiene múltiples líneas entre el texto. Vamos a colocarlo así y luego vamos a escribir, vamos a cerrar con triples comillas y ahora vamos a imprimir el valor de la variable 1. Entonces me lo muestra así. Entonces para poder trabajarlo con múltiples, en este caso líneas o párrafos, podemos colocarlo con triples comillas o con comillas simples triples también. Por ejemplo, aquí puedo colocar comillas simples de manera triple, que es otra manera de poder trabajar con múltiples espacios, en este caso con múltiples líneas dentro de un string. Y bueno, vamos a terminar acá la parte de textos, la parte de trabajar con strings. Y en la siguiente sección pues vamos a trabajar ya con algunas estructuras de Python que también son muy útiles y que nos van a servir durante el curso. Ok, vamos a
finalizar.